No. Ahora sí estamos en condiciones. Buenos días. Antes de comenzar la audiencia de hoy, la defensa me había hecho una solicitud a través de la abogada, la señorita Bárbara. Sí, magistrado, necesitaba, si era posible, que se me otorgara, no sé, una certificación o una copia de la resolución, no sé exactamente cómo consta, de que me corresponde alegar el día lunes y el día martes porque me coincide con un alegato en el Tribunal Constitucional y por lo tanto necesito contar con esa certificación para solicitar una suspensión en la otra sede. Claro, como se trata de un hecho futuro, lo que vamos a pedir a la administración del tribunal, entonces que haga una certificación pertinente donde diga que lo que está planificado es que se alegue por parte de la defensa. Perfecto. ¿Para usted? ¿Para todos los abogados de la defensa? Para mí no. Por usted, señor Sales, entonces el día lunes y el día martes. El día martes específicamente en realidad es el que me complica. Entonces, por favor, para que en esos términos nos comuniquemos. Ya. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta audiencia donde está destinada, de acuerdo a esta misma planificación que recién citaba, al alegato de la parte creyente, señor Lobo. Gracias, señor presidente. La verdad es que al abordar este alegato no dejó de producirme desasosiego, desazón, pensar en cómo cabía hacerse cargo del tono general de los alegatos de la defensa, que incurre en excesos retóricos, en insinuaciones, en atribución de intenciones, en meros juicios de valor. Se alude a manipulaciones dogmáticas y procesales. Se actúa, se manipula un comportamiento que se atribuye artero, taimado, mañoso. Se alude a errores intencionales, a argumentos engañosos. Incluso se llega a sugerir que los acusadores actuarían como un mago. Se alude a que estarían animados por intereses mezquinos, por mezquindad, por cicatería, por ruindad, por sordidez. ¿En qué sentido la actuación de la Superintendencia de Valores o del Ministerio Público sería ruin, sórdida? En términos generales, referencias folclóricas y pintorescas a fallas geológicas puede que alivien el tenor del debate, pero afectan su seriedad. El problema, por otro lado, es cómo poner de manifiesto, sin incurrir en excesos retóricos, sin incurrir en lo que se critica, en meros juicios de valor, la ninguna correspondencia de las afirmaciones de la defensa con el estado actual de desarrollo
de la dogmática penal con la doctrina abrumadoramente dominante. Afirmamos sin acritud, pero inequívocamente, que las construcciones dogmáticas de la defensa son poco rigurosas, son insostenibles, no guardan correspondencia con la opinión de la doctrina dominante. Obviamente, los autores a que la defensa alude, porque no lo cita, no respaldan su posición, y para acreditarlo acompañamos a efectos vivendi copia íntegra o de la parte pertinente de sus obras, para que el tribunal pueda comprobarlo personalmente sin intermediación y sin posibilidades de traicionar el planteamiento. El riesgo es un alegato farragoso, con casi exhaustiva referencias doctrinarias y a resoluciones de los tribunales. Si desde la Rex Philosophie de Gustav Radbruch, si desde el Einfluss de Karl Ingis, si desde la metodología de Karl Larens, o el derecho penal de Klaus Roxin, o Eberhard Schmidt-Häuser, o el método de Enrique Gimbernat, o la aproximación de Jesús María Silva Sánchez, se reconoce que la dogmática es una disciplina clasificadora análoga a la zoología o a la botánica. Corresponde explicitar cuáles son las categorías que emplea la dogmática penal, particularmente en el ámbito de los bienes jurídicos universales o supraindividuales y de los delitos de peligro abstracto. A tal efecto, para evitar un alegato farragoso, dejamos copia a efectos vivendi de la parte correspondiente a bien jurídico y a delitos de peligro de 27 tratados y manuales alemanes, argentinos, españoles, italianos, chilenos, peruanos y portugueses, 5 monografías sobre delitos de peligro, incluida la del profesor Francisco Maldonado, a que aludía la defensa. 2 monografías sobre bienes jurídicos, el artículo del profesor Juan Luis Modolel González, a que aludió la defensa, y la parte pertinente de la monografía de Joaquín Vallés Santacana sobre delitos de peligro abstracto y principios de ofensividad o lesividad, además del informe en Derecho del profesor Héctor Hernández, que acompañamos en nuestro alegato de apertura, y un informe en Derecho del también profesor de la Universidad Diego Portales, Jaime Couso. La defensa en su alegato de apertura, de una forma no exenta de cierto desdén, aludió a que habríamos citado a algún autor alemán y que ella también podría hacerlo. Le solicitamos expresamente
que en su alegato de clausura cite quién lo dice y qué es lo que dice, autores alemanes o de cualquier otro origen que respalden su posición. Solo así va a poder apreciarse el consenso dogmático que exista en torno de la misma. En particular, que cite doctrina que respalde su posición en el sentido primero que los acusadores deban probar la idoneidad objetiva, obviamente concreta, porque si fuera abstracta no habría diferencia alguna en su planteamiento en delitos de peligro abstracto. Y segundo, doctrina que admita la reducción teleológica, no secundum legem o prater legem, sino contra legem. En segundo lugar, es efectivo que la resolución de la superintendencia y el esquema en que ella se funda comprende muchas más operaciones, que por ende no hay identidad entre la imputación administrativa y la imputación penal. Sin embargo, ello no debe obnubilar que los hechos, que las transacciones objeto de la imputación penal en su gran mayoría fueron objeto de la imputación administrativa y su antinormatividad ya ha sido establecida. En tercer lugar, en cuanto a la sentencia de nulidad dictada por la Corte Suprema, es un argumento recurrente de la defensa que dicha sentencia y el reconocimiento del principio de congruencia, o mejor, de correspondencia, que en ella se hace, alcanzaría los alegatos de los acusadores. Dejando de lado que la sentencia fue por mayoría, ya hay 2 ministros que votaron por afirmar que no había infracción a la congruencia ni indefensión, en el considerando quinto, página 10 de la sentencia, se deja constancia que la defensa recurrió por infracción al deber de congruencia no solo en el caso 6, sino también en los casos 4 y 5, y que la Corte Suprema, habiendo acogido la congruencia en el caso 6, no se pronunció sobre la congruencia o correspondencia en relación a los casos 4 y 5. Por ende, las observaciones de la defensa respecto de argumentos relativos a los casos 4 y 5 solo representan su particular opinión. Son un argumento de defensa sin ningún respaldo en el fallo de la Corte Suprema. En particular, sus referencias a que aludir al pago de dividendos implicaría infringir la congruencia es una afirmación que no es respaldada en modo alguno por la Corte Suprema. De otro lado, según consta en el considerando 18º, páginas 48 y 49, la falta de congruencia la hace radicar la Corte Suprema exclusivamente en que la acusación, a diferencia de la sentencia,
no se habría referido al plan urdido por el controlador Julio Ponce Lerú y en referencia a él, página 49, a la insolvencia de SQ y a la deuda con Yara. Fuera de eso, no hay más alusiones a la congruencia. Por ende, alusiones a un plan que no sea el plan urdido por el controlador no han sido objeto de pronunciamiento de la Corte Suprema. Y en el caso de un autor agregativo y concurrente, la alusión al plan delictivo no es sino la alusión al dolo. Y en esa medida, en la imputación de un delito doloso, sin duda hay la imputación del dolo pertinente, por lo que no hay infracción a la congruencia. En cuarto lugar, recurrentemente la defensa incurre en la falacia ad hominem, que no es una falacia lógica, sino una falacia retórica. Se cuestiona al que plantea el argumento la legitimidad de intervenir en el debate, no los argumentos que se introducen en el debate. Como dice Manuel Atienza en su Guerra a la falacia, los argumentos ad hominem son argumentos poco leales con las condiciones del diálogo, del debate. Denotan mala fe argumentativa y no hay que entrar a discutirlo, solo ponerlos de manifiesto. Como dice Herbert Parker en su imprescindible libro Falacias, no se puede entrar a discutir el argumento ad hominem porque es de un lado darle legitimidad y de otro lado que el mismo cumpla su propósito, pues ya no se discutirá sobre el argumento introducido, sino sobre la legitimidad de introducirlo. Por ende, no nos referiremos en adelante al argumento ad hominem y solo confiamos, sin mucha esperanza, que no se repitan los alegatos de clausura o en las réplicas. En quinto lugar, frente a la reiteración de la defensa en requerir que los acusadores acrediten la objetiva y concreta idoneidad ex ante, nos parece que el primer criterio de solución es el texto de la ley. La materia de la prohibición legalmente descrita, el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Y es manifiesto que la ley, el artículo 53 de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, no exige idoneidad alguna, ni explícita ni implícitamente. En materia penal, la ley, el
tenor literal máximo de la ley marca el límite máximo de la interpretación. El intérprete no puede de lege ferenda, más allá de la ley, introducir exigencias que no correspondan a los razonamientos de ley lata, que son los que condicionan la tipicidad. La exigencia en tal sentido que formula la defensa claramente la toma de Londoño, quien sin embargo en ninguno de sus trabajos logra establecer dónde la ley implícita o explícitamente formula tal exigencia de idoneidad. Más aún, él reconoce, particularmente en su trabajo de 2015, que la ley no hace tal exigencia y alude a que ello podría producir interpretaciones textualistas. El profesor Londoño dice que eso derivaría de lo que denomina una interpretación sistemática e histórica. Sin perjuicio de referirnos a continuación a la absoluta inutilidad de lo que erradamente denomina argumento histórico, en el ámbito sistemático, el sistema se construye en función y en razón de la letra de la ley, del tenor literal. La dogmática es dogmática porque la ley es el dogma. Sí, como Londoño reconoce, la ley no formula tal exigencia, no se puede introducir dogmáticamente. En cuanto al argumento genético que erradamente denomina histórico, basta comparar los dos primeros incisos del artículo 48 del proyecto de 1980 con el artículo 53 para constatar que son idénticos. Si son idénticos, en un camino de doble carril debe concluirse que del uno no se puede sacar nada respecto del otro. Obviamente debe concluirse también que tampoco el proyecto de 1980 formulaba exigencia de idoneidad alguna. En lo demás, la derivación que a partir del inciso tercero del artículo 48 del proyecto del 80 hace el profesor Londoño para lo dispuesto en el artículo 52 de la ley vigente, nos parece derechamente insostenible. En definitiva, el profesor Londoño funda su tesis en un concepto trascendente de bien jurídico, situado más allá de la ley, a partir del concepto de mercado perfecto. No es baladí
que al desarrollar su trabajo, el profesor Londoño nos cite obras relativas al estado actual de la dogmática de los delitos de peligro abstracto, ni obras relativas al desarrollo de la teoría de los bienes jurídicos supraindividuales o universales, que a partir de la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado ha tenido un desarrollo extraordinario que se ha vertido en un número de monografías y artículos que prácticamente es inmanejable. La defensa no nos señala cuál es el bien jurídico protegido en este delito. Sin embargo, de sus referencias a la función de garantía del bien jurídico, al principio de ofensividad o lesividad, al nullum crimen nulla poena sin injuria, y de la circunstancia que el texto de la ley no establezca la exigencia de idoneidad, podemos concluir que ella también parte de un concepto trascendente de bien jurídico. En todo evento, como tempranamente demostró Michel Marc en su artículo sobre la definición del concepto de bien jurídico del año 1972, es un error hablar de función de garantía del bien jurídico. ¿Garantía de qué? Se debe hablar de función política, de función político-criminal o función crítica. De otro lado, como aparece de los manuales de Gunther Jacobs, Juan Ignacio Piña, Jean-Pierre Matus Acuña y María Cecilia Ramírez y Percy García Cabero, el concepto de bien jurídico se encuentra en crisis. No tiene la solidez dogmática ni la función que alguna vez se le atribuyó, o cuando menos eso es discutible, al punto que se ha sugerido reemplazarlo por la referencia anglosajona al Hahn Principles. La coletánea dirigida por Ronald Heffendel, que constituye probablemente la obra más importante sobre bien jurídico escrita en este siglo, habla de si el mismo no será sino un juego de avalorios. En todo caso, según resulta de los textos acompañados y del artículo de Juan Antonio Lascurain Sánchez sobre bien jurídico, que también se acompaña, hoy en día se acepta que el concepto de bien jurídico, vinculado a la función crítica, al principio de ofensividad y el concepto de bien jurídico, vinculado a la función teleológica o sistemática, deben ser separados radicalmente. No es el bien jurídico supralegal o extra legem
el que debe servir de guía a la interpretación, sino que es el bien jurídico establecido en la ley, la ratio legis, la que debe informar la interpretación de la misma ley. Si es el bien jurídico que consagra la ley, el legislador será libre de establecer delitos de peligro abstracto, propiamente tales, puros o verdaderos. De otro lado, la defensa en su alegato de apertura aludió a que en sus últimos trabajos el ex profesor de la Universidad de Múnich, Klaus Roxin, respaldaría su posición. Si bien al hacer esa alusión aludió solo vagamente a las ediciones de su manual, lo que no parece serio, asumiendo contra la evidencia que la defensa litiga de buena fe, consultamos la tercera edición alemana de 1997 y la cuarta edición alemana de 2006 del derecho penal de Roxin, así como su monografía del 2013, el concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometida a examen. Y la posición del profesor Roxin sigue siendo la misma que se contiene en la segunda edición de 1993 de su derecho penal, que fue traducida al español y que acompañamos a efectos videntes. En 1997, en la tercera edición, páginas 29 y siguiente, señala, comillas, el concepto de bien jurídico se describe del modo más diverso y frecuentemente resulta bastante vaga su operatividad para la elaboración de un concepto material de delito. Y por ello, el cometido jurídico penal de protección de bienes jurídicos reposa sobre fundamentos inseguros, a lo que agrega, comillas, no es infundado el escepticismo existente ante la capacidad de rendimiento del bien jurídico. Lo mismo reitera en la cuarta edición y en el artículo de 2013. El bien jurídico en su función crítica se vincula únicamente al legislador. Y además, hoy por hoy, no es claro que pueda ejercer esa función crítica o político-criminal. De otro lado, durante su alegato de apertura, la defensa citó el considerando 15 de la resolución que el Tribunal Constitucional dictó en la causa rol número 739. En rigor, el Tribunal Constitucional ha dictado 3 resoluciones atingentes a delitos de peligro abstracto, 2 relativas al delito de asociación ilícita del artículo 292 y una
referente al delito de tráfico de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, contra lo que da a entender el alegato de la defensa, que incluso llega a citar a algunos de los ministros que redactaron el referido considerando 15, dando a entender que el Tribunal Constitucional habría acogido el requerimiento. Por ser delitos de peligro abstracto, las 3 sentencias rechazan el requerimiento. El considerando 15 se contiene en una sentencia desestimatoria del requerimiento de inaplicabilidad. Por ende, se trata de afirmaciones que el Tribunal Constitucional hace obiter dicta y que al no ser ratio decidendi no son vinculantes ni tan siquiera como precedente. Lo que el tribunal resuelve ratio decidente está en el considerando 17, donde señala, comilla, que la aplicación irrestricta de la tesis del considerando 15 puede invalidar la norma que sanciona un delito como el de asociación ilícita y conducir paradojalmente a desproteger bienes jurídicos de suyo importante para la sociedad y para el orden constitucional. Por el contrario, interpretar el precepto guiándose por la presunción de legitimidad que emana de los actos del legislador parece razonable y coherente con la protección del orden público y el recto ejercicio del derecho de asociación que la Constitución consagra. Eso es lo que resolvió el Tribunal Constitucional, que lo único por lo que siente preocupación es por la voluntariedad de la acción. Vale decir, porque no se considere que los delitos de peligro abstracto contienen una presunción iure et de iure. En la jurisprudencia europea comparada, en más de 30 años, el Tribunal Constitucional español no ha declarado, no ha aceptado ni un solo recurso fundado en el principio de ofensividad o en que se sancione un delito de peligro abstracto. De otro lado, como consta en los trabajos de Jorge de Figueiredo Díaz, de Tulio Padovani, de Enzo Musco y Giovanni Fiandaca acompañados, la Corte Constitucional italiana y el Tribunal Constitucional portugués han declarado expresamente la conformidad de los delitos de peligro abstracto con lo dispuesto en la Constitución. Pero la posición más radical es la del Tribunal Constitucional español, que tempranamente, en 1970,
en su conocida sentencia sobre el delito de espionaje, declaró la plena compatibilidad de los delitos de peligro abstracto, puros o verdaderos, con la Constitución. Y que aún más radicalmente, el año 2008, en su sentencia sobre el incesto, resolvió que el único concepto de bien jurídico, jurídicamente vinculante, es el sistemático, que se vincula a la ratio legis, y que conceptos trascendentes de leyes ferenda de bien jurídico, que denomina también naturalístico, no vinculan en modo alguno al legislador democrático. De otro lado, la defensa citó, afirmando que correspondían a lo que en la dogmática de raigambre continental europea se conoce como jurisprudencia, aludió a dos fallos. Uno sobre el delito de porte y tenencia de armas de fuego, y otro relativo al delito de tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Ya afirmó que la jurisprudencia exigía en esos delitos idoneidad. La verdad es que en el delito vinculado a las armas, que la defensa también explicitó, no se trata en ningún caso de la posibilidad de lesión de un bien jurídico situado más allá de la ley. Se trata de un elemento normativo del tipo, el concepto de arma. Obviamente, si no hay un arma, no habrá delito. Pero esto es exigido expresamente por la ley. Corresponde a la ratio legis y de un tipo penal que expresa e inequívocamente exige idoneidad, nada se puede deducir para un tipo penal que ni explícita ni implícitamente exige idoneidad. El texto de la ley en ambos casos formula distintas exigencias, por lo que no cabe hacer analogía alguna. En cuanto al delito de tráfico de estupefacientes, debe tenerse presente que se trata de un delito contra un bien jurídico, colectivo, difundido o difuso, donde la doctrina dominante entiende que estaremos en presencia de delitos de peligro abstracto concreto, de aptitud, de idoneidad o de peligro hipotético, donde sí requiere acreditarse esa idoneidad. Lo que, como demuestra inequívocamente el profesor Couso en su informe en Derecho, no es el caso de los delitos del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Adicionalmente, la defensa, como apoyo ya no directamente en el bien jurídico,
sino a razones propiamente dogmáticas, construye lo que seriamente, y no encontrando otra forma de expresarlo, constituye un verdadero galimatías esencialmente ininteligible, donde mezcla los conceptos de acción más conocidos en la evolución de la dogmática, que según sus defensores son ontológicos, con las teorías de la imputación objetiva, que en lo poco que tienen en común son normativas. Al así proceder, la defensa infringe la primera ley de Hume en cuanto deduce del plano ontológico del ser consideraciones relativas al deber ser. Incurre en una falacia naturalística. Las teorías de la imputación objetiva son varias, al punto que se ha dicho con razón que puede decirse de ellas lo que se decía en la década del 50 de las teorías de la acción, que no existe una prohibición de sacar una nueva parte general que no incluya una nueva teoría de la imputación objetiva. Las teorías de la imputación objetiva no han logrado acceder a lo que John Rawls en su teoría de la justicia denomina equilibrio reflexivo, un grado de aceptación que permita afirmar que existe consenso a su respecto. En la jurisprudencia no son reconocidas. En Alemania se recurre al tipo subjetivo, no a las teorías de la imputación objetiva. En Chile, que sepamos, no hay ningún delito doloso que se haya resuelto acorde a las teorías de la imputación objetiva. A lo más en delitos imprudentes se ha recurrido excepcionalmente a criterios de imputación a la víctima. En doctrina de Armin Kaufmann a Joachim Ransikowski, pasando por Joachim Hirsch, Eberhard Struensee, Jürgen Heuser, o en el ámbito español por Rodrigo Fabio Suárez Montes, Luis Gracia Marín o María de los Ángeles Rueda, o en el ámbito chileno por Sergio Yáñez, Juan Pablo Mañalich o Laura Mayer, las teorías de la imputación objetiva son objeto de críticas que, a mi entender, no han logrado superar. Sin perjuicio de ello, cabe apuntar que no puede recurrirse a la teoría de la imputación objetiva de Gunther Jacobs, que niega que la función del derecho penal sea proteger bienes jurídicos, para justificar que en todos los casos se requiera idoneidad para lesionar el bien jurídico. No puede recurrirse a la teoría de la imputación objetiva de Klaus Roxin, que de una parte señala que los delitos de peligro abstracto tienen un contenido de injusto análogo a los delitos culposos sin resultado, y de otro lado admite la existencia de delitos de peligro abstracto propiamente tales, puros o verdaderos, en el caso de los delitos contra los que denomina bienes jurídicos intermedios
espiritualizados y bienes jurídicos administrativizados, a los que, como demuestra el profesor Couso en su informe, corresponden los delitos que son objeto de este juicio. Finalmente, Wolfgang Fritsch, de forma minoritaria, distingue entre teoría de la conducta típica y teoría de la imputación objetiva. En su pensamiento, la teoría de la imputación objetiva es sólo propia de los delitos de lesión o resultado jurídico, por lo que no puede recurrirse a su planteamiento para justificar exigencias de idoneidad. De otro lado, en la teoría de la conducta típica, si bien alude al riesgo, en ningún caso exige que deba probarse que en el caso concreto hay idoneidad objetiva y material. Eso no existe en el planteamiento de Fritsch. La defensa también aludió, porque no lo citó, al artículo del profesor venezolano Juan Luis Modolel González sobre el tipo objetivo en los delitos de mera actividad, que acompañamos a efectos viventes. Pero la posición que ahí expone Modolel no tiene nada que ver con la que sustentaba la defensa. Y antes, por el contrario, se contraponen radicalmente. Tempranamente, en la página 370 de su artículo, Modolel aclara que la peligrosidad que exige es puramente valorativa o ideal, no material o concreta. Y en la página 378 aclara que en todo caso, en los delitos de peligro abstracto, esa peligrosidad es puramente estadística. Finalmente, en las páginas 383 y 384, destaca que la idoneidad que está requiriendo es la propia de la tentativa inidónea. Y como este tribunal recordará, en su exposición la defensa aludió críticamente a la punibilidad de la tentativa inidónea como propia de un derecho penal de autor. Esto es, con los criterios de la defensa, Modolel estaría postulando un derecho penal de autor. En definitiva, en doctrina, prácticamente nadie sostiene que los delitos de peligro abstracto requieran la prueba positiva de la idoneidad ex ante, material y concreta. De otro lado, como consta en las obras de José Ceresomir, Carlos Martínez Buján Pérez, Urkin Heuser y Michal Kubitschek, que acompañamos, hay que distinguir entre delitos de peligro abstracto propiamente tales, puros o verdaderos, y delitos de peligro concreto, de peligro hipotético, de idoneidad o de aptitud. Solo en estos últimos se requiere acreditar
la idoneidad ex ante. Y eso está en directa relación con la distinción entre bienes jurídicos supraindividuales o universales, colectivos, difundidos o difusos de un lado, y bienes jurídicos supraindividuales, auténticos o institucionales. Como demuestra el profesor Couso en su informe, el bien jurídico protegido en los delitos del artículo 53 es un bien jurídico institucional, en que el ejercicio de la autonomía está condicionado a la protección de la institución densamente regulada. Solo en el marco de la institución se pueden adoptar decisiones autónomas que aumenten el libre desarrollo de la personalidad. La institución del mercado de valores es necesaria para que puedan adoptarse nuestras decisiones de inversión. Se trata de un bien jurídico institucional donde basta la peligrosidad abstracta determinada por el legislador para que se consume el delito. Volviendo a las consideraciones de ley Lata, no puede obviarse la referencia a que el tipo penal del artículo 53 alude a las transacciones realizadas fuera de bolsa, en negociaciones privadas o que recaen sobre valores no regidos por la ley de valores. Como señalamos en nuestro alegato de apertura, como lo apunta el profesor Hernández en su informe, como lo apunta el profesor Couso en su informe, y como es obvio, es prácticamente imposible imaginar una transacción en valores realizada fuera de la bolsa de valores que sea idónea para incidir en la formación del precio al interior de la bolsa de valores. Formular tal exigencia haría de partida inaplicable parte de lo dispuesto en la ley, que ello está expuesto al argumento apológico o ad absurdum. El legislador dicta leyes para que tengan algún efecto. Deben preferirse las interpretaciones en que las leyes tienen algún efecto por encima de aquellas en que no tienen ninguno. La interpretación de la defensa, además de no corresponderse al texto de la ley, es contraria a lo dispuesto en la ley, en cuanto reduce a la inaplicabilidad buena parte de lo que dispone la ley. Si quiere, podemos hacer el alto ahora. Vamos a hacer Vamos a hacer una pausa de 15 minutos antes de continuar con él.